Hugo Moyano, gracias por venir. Bueno, está a fondo con la ley antidespidos. ¿Usted apoya esta ley antidespidos que está a punto de votarse esta noche en el Senado? Bueno, el compromiso que asumieron tanto los diputados como los senadores cuando estuvieron en la CGT y cuando nosotros visitamos el Congreso fue promover una ley que permita frenar un poco estos despidos que se están dando. El mismo gobierno ha reconocido que por demoras en el pago de obras públicas hay una cantidad muy importante de trabajadores de la construcción que no tienen trabajo. Y eso también repercute en otras actividades, por ejemplo la nuestra, que es una actividad de transporte, y muchas otras. Por eso es que algo hay que hacer. Entonces se entendió en el Congreso que por lo menos lo que garantiza evitar masivamente los despidos es una ley de esta naturaleza, por eso la apoyamos. Es decir, que por 6 meses haya una doble indemnización por despido, que es lo que se está tratando ahora en el Senado. Eso mismo, sí. Algunos dicen, no, pero no va a haber despido. Y si no va a haber despido, ¿qué problema hay con la ley? Yo estuve en Ideas el otro día y bueno, fue un poco la discusión esa. Dice, no, pero no va a haber despido, va a haber inflación, se van a querer puestos de trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? No se va a utilizar la ley si esto es así. Lo que es necesario tener una garantía para evitar, ¿no es cierto?, que sigan dando estos despidos que se vienen dando. Usted estuvo muy duro, una señal a Macri fue cuando Macri salió a decir, bueno, esta no es la ley, dio a entender que si sale en el Congreso la va a vetar. ¿Usted dijo que el que se opone a la ley antidespido está en contra de los trabajadores? Pero por eso, si nosotros creemos, todo el mundo está convencido, que la ley no va a hacer falta, muchos creen que la ley no va a hacer falta, ¿y por qué la va a vetar entonces? ¿No es cierto? Además, yo tengo una nota que me hizo Fede Cámara, que preside Manusovich, me dijo que ellos están de acuerdo con la ley, que de ninguna manera va a afectar la actividad de las pymes, que es lo que de Mendiguren quiere aparecer, ¿no es cierto?, defendiendo. No la va a afectar en absoluto. Entonces, por eso es que creemos de que si esta ley se promueve de acuerdo como establece la Constitución y la democracia, por el Senado y por diputados, y el presidente la veta, evidentemente no está a favor del hombre de trabajo, ¿no? Ahora, Macri ha planteado, lo volvió a decir hoy, en varias oportunidades que está en contra de este mecanismo, ¿no? Y hay una discusión también me parece transversal, digamos, los empresarios claramente están en contra, ¿no? Se han planteado empresarios que están cerca del Frente para la Victoria, otros que están cerca de, como decía usted, del masismo y demás. ¿Ve que hay alguna instancia de negociación o la marcha del viernes va a ser también una demostración de fuerza para decirle al gobierno, bueno, este es el primer paso, después puede haber un paro? Bueno, eso todavía no se ha discutido, pero lo que sí decimos, el presidente está muy firme en decir que no sé, nosotros estamos muy firmes en decir que esto hay que hacerlo. Y bueno, vamos a ver la presencia de la gente el día viernes, y bueno, y eso va a ratificar lo que nosotros sostenemos. Después se verá, ¿no es cierto? No, como dice Pimenta, no nos almorcemos el almuerzo en la cena, ¿no es cierto? Hoy no están planteando para el viernes un paro. Hoy estamos planteando y trabajando para que la movilización sea como ha sido históricamente, con mucha presencia de trabajadores, muchos otros sectores. Lo importante de esto es que estamos las 5 centrales sindicales, las 2 CTA y las 3 CGT, y además eso ha traído cosas que hacía mucho tiempo que no ocurría. La adhesión de otros grupos sociales, políticos, hoy estuvo el PJ dándole apoyo, y otros grupos políticos también dándole apoyo a los trabajadores, no a la dirigencia, porque la dirigencia es pasajera, pero sí dándole apoyo, o sea que la convocatoria esta ha logrado que distintos sectores políticos y sociales se sumen a esta convocatoria. Eso significa que hay un apoyo masivo. ¿Cuántos son los despidos que ustedes están considerando que hay en los primeros 3 meses del año? Mire, hay despidos. Yo creo que superan los 100.000, ¿no es cierto? 100.000 despidos ustedes creen que hay. 100.000 falta, sí. La mayor parte en la construcción. Sí, la mayor parte en la construcción. Nosotros hemos estado con Gerardo Martínez y él ha planteado. Se han dado algunos conflictos en distintos lugares porque la gente está reclamando, quiere trabajar. Además hay un tema que se tiene que tener en cuenta. El trabajador no quiere perder el trabajador quiere seguir trabajando. Y si hay una ley, algunos dicen, no, van a aprovechar para cobrar doble indemnización. No es así. El trabajador quiere preservar su trabajo. Entonces, ¿cuál es
el problema o el temor, ¿no es cierto? Si no hay despidos, que alguien vaya a hacerse despedir para cobrar la doble indemnización. Esto no tiene sentido. Por eso es que la vamos a sostener firmemente y bueno, y después veremos si el gobierno la veta. El gobierno sostiene, hoy lo dijo de nuevo Marcos Peña, que no hay destrucción de empleo. El jefe de gabinete volvió a decir que no hay destrucción de empleo. Ellos muestran, bueno, un dato que es el tema de el sistema de la seguridad social, que son los datos. ¿Qué es la destrucción de empleo? Hay pérdida de trabajo, no estamos diciendo que hay pérdida de puesto de trabajo. Hay pérdida de puesto de trabajo, claro que hay pérdida de puesto de trabajo. Y se están dando los síntomas de cuando ocurre ese tipo de cosas. Por ejemplo, adelantar las vacaciones, por ejemplo, reducir el horario de trabajo, por ejemplo, un montón de cosas. Y hay otras cosas también que se suman a esto. Por ejemplo, el correo argentino está avanzando sobre las empresas de correo privado, ¿no es cierto?, con precios mucho más bajos. Total, el correo tiene 1.000 millones de pesos de déficit anual, que lo pagamos entre todos. Total, 1.000 o algo más no le hace nada al correo, sí le hace al resto de la gente. Pero sí está avanzando sobre correos privados, ¿no es cierto? Y eso produce también, ya me han comunicado ya muchas empresas que si sigue así van a tener que echar en nuestra actividad, van a tener que echar 1.000 trabajadores. Bueno, todo eso se suma a esta situación que nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe, todo esto que el gobierno anuncia, nadie sabe si se va a concretar o no. Entonces, por eso necesitamos esta ley para, por lo menos, una pregunta. Para parar un poco esta mano. Sí, esta diferencia puntual, ¿no?, que aparece tan fuerte entre lo que dice Macri, que dice que va a vetar esta ley si se aprueba en el Congreso, y lo que plantean las centrales sindicales, ¿es una diferencia que se circunscribe a este tema de despidos o es una diferencia más grande, como dijo Pablo Moyano, este es un gobierno que odia a los trabajadores y tiene amor por los empresarios? ¿Es una diferencia más grande o es una diferencia puntual nada más con el gobierno? No, por ahora se da esta diferencia. Después se verá en el tiempo. Si el gobierno no da respuesta, como la da a otros sectores en forma inmediata, evidentemente muestra que tiene desinterés en atender los reclamos de los trabajadores. Por ahí es esto. Ustedes saben cómo es Pablo. Pablo a veces se cede. Es el canciller de la familia Moyano. Ahora, Moyano, usted el tema de ganancias, bueno, hubo una suba del piso, pero no modificaban las escalas. El gobierno dice que va para el año que viene. Eso, todo es así. Todo se demora, ¿no? Es que todo se demora, no hay respuesta. Hay sectores que mire. Ahora, todo decía que había una luna de miel entre usted una luna de miel entre usted y Macri. No, yo luna de miel tengo con mi mujer y pum, luna de miel con hombre no tengo. No, pero digo, usted estuvo muy fuerte haciendo varios paros en el final del gobierno de Cristina. No, al final no. Sí, en los últimos 3 años, 4 años, más, 4 años del gobierno de Cristina, cuando rompe, y a Macri le da tiempo de un gobierno que está llegando, ¿no? Por supuesto, somos conscientes de que no se puede resolucionar los temas como quedaba el país en forma inmediata. Pero bueno, por lo menos alguna respuesta. Fíjense. Ahora, ¿ese tiempo se acabó? ¿Ese tiempo se acabó? Bueno. ¿De espera? Los tiempos se terminan. Siempre se terminan. Fíjense lo que me comentaron hoy. No sé si era cierto. Nosotros estamos reclamando que a un sector de los trabajadores, que es bastante importante, no se le imponga el perverso impuesto que es el impuesto al trabajo. Sí. Estamos reclamando una serie de cosas, por ejemplo, un aumento de emergencia a los jubilados, una serie. No hay respuesta. ¿Sabe qué me dijeron hoy? Bueno, que además de haberle quitado la retención a la gente del campo, bueno, que era necesaria, ¿no es cierto? Que además de haberle quitado la retención a las mineras, haber favorecido a muchas empresas. ¿Sabe lo que me dijeron hoy? No sé si será cierto. Que le sacaron el impuesto al champán. ¿El impuesto? Al champán. No sé, lo tenemos que chequear. ¿Le sacaron el impuesto al champán? Al trabajador no le impide que tenga un plato más de comida en la casa y le salen con el impuesto al champán. Y bueno, entonces, ahora le vamos a preguntar a Luciano Laspino, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Si eso ocurrió, bueno, ahora le vamos a preguntar a Luciano Laspino. Entonces, ¿eso es así, Luciano? No, ya rige una exención a los espumantes. Sí. Que cada tanto se prorroga, pero fue básicamente para beneficiar a los muchísimos productores que viven gracias a eso, a las muchísimas bodegas. Fue una medida
popular, no fue una medida para los ricos. Y aclaro que el champagne tiene un precio promedio en el mercado de 80 pesos, no es que lo toman los ricos o menos. Entonces, digo, en este caso Hugo por ahí no se interiorizó, pero fue un reclamo más gremial que empresario. Sí, todo lo que dan a otros sectores es necesario, había que hacerlo. Y lo que pide el trabajador no le dan respuesta. Entonces, ¿qué? Se está dando respuesta a un solo sector. Esto es lo que nosotros planteamos. Y esto es lo que va, ¿no es cierto? Bueno, acumulando reclamos sin respuesta, y esto es lo que va acumulando. A ver, para cerrar el capítulo de la marcha del viernes, salió Luis de Lía a decir que convocaba a toda la marcha del viernes, digamos, un sector del kirchnerismo duro, a decir, vamos a la marcha del viernes, llamó incluso a Fernando Esteche de Quebracho para que vaya a la marcha del viernes, es decir, un sector del kirchnerismo que dice, la marcha del viernes en parte es nuestra. ¿Está ahí, de Lía, lo tenemos? Ahí el tape de Lía. Bueno, salió muy duro, ¿no? Después también dijo que había que fusilar a la nata y otras cosas, pero con la línea dura del kirchnerismo diciendo, miren, la marcha del viernes, vamos todos, va también el kirchnerismo ahí a esa marcha del viernes. ¿Es así? ¿Está abierta para todo? ¿Va de Lía, va Esteche, van todos a la marcha del viernes? Nosotros no podemos impedirle que vaya nadie, pero siempre se comporte como corresponde, que lo tengan bien claro. Se tienen que comportar como corresponde. Ahora, si vienen con otra idea, miren los muchachos como son, no lo van a permitir. Los muchachos son los camioneros que van a estar. Pero es cierto, si se comporta, van a haber una cantidad muy importante de sectores sociales, políticos van a venir. ¿Cuánta gente están esperando el viernes? Mucha, no sé, no podemos calcular, pero va mucho. A ver, hay quienes dicen que quieren hacer una manifestación sindical para mostrar también poder de movilización en la calle, no solamente al gobierno, sino también al kirchnerismo, después lo que fue el acto de Cristina en Comodoro Pi la semana pasada. No, nosotros queremos celebrar el 1 de mayo, que prácticamente se hacen todos los años, de una o de otra forma se hacen. Y eso es lo que queremos celebrar. Bueno, si alguien cree que es para cual o tal cosa, bueno, que lo crea. Nosotros queremos celebrar, festejar el 1 de mayo. Si las respuestas de los trabajadores son dadas, bárbaro. Y si no, bueno, criticaremos la no respuesta del gobierno, ¿no? Usted durante la campaña electoral apareció un par de veces con Mauricio Macri, un acto por Perón, otro acto que tenía que ver con recolectores, y usted ahí repitió algo que venía diciendo en los últimos años, que Macri le había dado mucho a los trabajadores, que le había dado más que el kirchnerismo. No. Vamos a aclaremos, dijo un vasco y le echó agua a la leche. Que la respuesta que reclamamos por los trabajadores que pertenecen a la ciudad, siempre tuvimos respuesta. Nosotros tenemos muchos trabajadores que dependen de la ciudad. La recolección de residuos, los que llevan los coches mal estacionados, todos son trabajadores nuestros. Y siempre que hemos reclamado nos han dado respuesta. Esta es la realidad. Nosotros no vamos a decir una cosa por otra. Entonces, esto lo destacamos en algún momento. Eso no quiere decir que creamos que Macri es Perón, porque sería absurdo ese tipo de cosas. Por eso que a veces algunas comparaciones que hacen algunos sectores del periodismo no tienen sentido. Yo he dicho sí que ha dado respuesta que el gobierno nacional no las había dado en muchos casos. ¿Y ahora como gobierno nacional hay un cambio, ve usted, con respecto a lo que era él? Bueno, si no hay respuesta, evidentemente ya tiene que haber un cambio. Si estamos reclamando por tal cosa y no dan respuesta, ¿hay un cambio o no? Esto es lo que ustedes mismos tienen que darse cuenta. No lo tengo que decir yo, ustedes se tienen que dar cuenta de eso. Claro, me importa la opinión suya más que la que... Y bueno, estoy diciendo eso, que si no hay un cambio. Si no da respuesta, hay un cambio. Moyano, ¿qué pasa con Cristina? ¿Usted cree que el regreso de la expresidenta, con el acto en Comodoro Pi, con mucha gente y demás, significa que Cristina vuelve porque tiene capacidad de liderar la oposición a Macri? No, yo no creo. Yo creo que ya es el ocaso político de la expresidenta y ya está, ya pasó, ya es historia. Yo no creo que tenga posibilidades de nada desde el punto de vista político. Eso es lo que creo yo. A mí no me interesa hablar de Cristina, ¿no? Pero cree que dentro del peronismo no va a tener relevancia, porque algunos dicen, bueno, empezó a marcarle la cancha de nuevo al peronismo, que se endurece con el gobierno por el discurso de Cristina en tribunales. ¿Qué tiene que ver Cristina con el peronismo? En absoluto. La esencia del peronismo es el laburante, es el trabajador. Perón, porque yo he visto muchos libros, un montón de cosas que donde dice, que no entienden al peronismo. El trabajador lo entiende al peronismo. Por eso Perón hizo
una política práctica, simple y sencilla, fundamentalmente para que le entienda el trabajador. El peronismo tiene más de 70 años. Fíjense, el comunismo desapareció prácticamente en el mundo, desapareció, quedó en países muy chicos. El capitalismo salvaje, que lo denominó Juan Pablo II, porque también ha desaparecido. El peronismo no desaparece ni va a desaparecer nunca, porque el peronismo es la esencia del laburante y del hombre de trabajo. Y usted a Cristina, a la Cámpora, a todo ese grupo que, tiene también su capacidad de movilización, ¿no considera que vaya a liderar el peronismo? Nada, por favor. Si ellos creen que van a liderar el peronismo, evidentemente el peronismo tiende a desaparecer, pero no estoy convencido que no va a ser así, porque el peronismo lo lleva el trabajador acá, en el corazón lleva el peronismo el trabajador, y no va a desaparecer nunca. Porque la esencia del peronismo es el trabajador. El peronismo sin trabajadores no es peronismo. Y esto es lo que quisieron hacer. ¿Cómo van a hacer la revolución tomando café o otra cosa? La revolución se hace laburando, y esto es lo que es el peronismo. Esto es lo que es el peronismo, y esto lo hacen los trabajadores. Yerú. Sí, usted en su momento también renunció al PJ diciendo que... Renunció al PJ en su momento. Sí, pero no al peronismo. No, al PJ diciendo que era una cáscara vacía. Pero después me rectifiqué. Sí, en el acto de Huracán. Era un vacío total, porque ni cáscara había quedado. Por eso, ¿ahora usted cree que con la derrota el peronismo no va a desaparecer? La pregunta es esta. El instrumento del Partido Justicialista. ¿El sindicalismo y el PJ pueden ir a una confluencia con este dato que usted daba hace un rato de la foto hoy con dirigentes del PJ, el PJ bonaerense, Espinosa? Tendremos que conversar. Con usted. ¿Se puede juntar eso? Si los sectores políticos del peronismo entienden que la esencia del peronismo es el trabajador, no vamos a recuperar el peronismo. Pero lo que no va a desaparecer nunca del trabajador es el peronismo. No va a desaparecer nunca. Y esto es lo que no entendieron con el gobierno anterior. Creyeron que esta revolución, no sé cómo llamarla, iba a trascender. Y no tiene sentido. Bueno, así no fue. Ahora vamos a hablar un ratito con Paula Bertol y con Luciano Laspina, pero me interesaría una opinión suya respecto al escrache que sufrió Zanini, que era el hombre fuerte. Usted lo conoce a Zanini, la mano derecha de Cristina, o en una situación en la cual... Lo vi. Sí. No, mire, todo lo que signifique... Si solamente ignorarlos con eso ya es suficiente como para que se den cuenta que no tiene... Pero todo tipo de agresiones no sirve. Para mí no sirve, no tiene sentido, ¿no? No estoy de acuerdo. Es decir, condena los escraches. Más allá de que considera que hay una situación que sigue habiendo de bronca de distintos sectores en la sociedad. Eso va a durar mucho tiempo, pero la forma que lo hace, a ver, qué valentía tiene un tipo de gritarlo así como hicieron. ¿Qué demuestra ese hombre? ¿Valentía demuestra? Eso no tiene sentido. Que no lo saluden por ahí, que le hagan después, pero no de la forma que lo atacaron. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, hoy en realidad lo vamos a contar, se solidarizó también el jefe de gabinete, Marcos Peña, por eso. También es cierto que el kirchnerismo en su momento utilizó mucho el mecanismo del escrache, ¿no? Desde el punto de vista de la propia Cristina, identificando a todo el que estaba en la vereda al frente como un enemigo, no como un adversario político. Bueno, pero si uno criticó eso, no puede avalar lo otro, ¿no? Eso no sirve, para mí no sirve. De la forma que discutan, una persona puede discutir, ¿no es cierto? Pero hacer lo que hicieron no tiene ninguna... ¿Y cómo evalúa todo lo que está pasando? Digamos que uno ve que la justicia o se ha desatado o investiga todo lo que antes no se investigaba, ¿no? De hecho, hoy ha habido mega allanamientos en Santa Cruz, en las tierras de los Kirchner. Bueno, ahora vamos a contar que encontraron Lázaro Báez preso, su contador preso, allanadas todas sus propiedades, encontraron 150 propiedades, un bolso con dinero, pero le incautan la flota de autos, embargos por todos lados, digamos, ha cambiado totalmente la situación, se nota el poder político. ¿Cómo evalúa lo que está pasando con Lázaro Báez? Porque el kirchnerismo dice nos están persiguiendo judicialmente. A mí me parece que la justicia, que empieza a funcionar la justicia, me parece normal, me parece lógico. Ahora, después la responsabilidad de cada uno se hará cargo de su responsabilidad, pero a mí me parece que la justicia que estuvo de alguna manera frenada en el gobierno anterior y empieza a funcionar, me parece perfecto, porque es parte de la democracia, parte de lo que una sociedad necesita para vivir con él.
A mí me parece bien. Ahora, con eso no quiere decir que uno esté buscando, acusando, no. Que la justicia actúe en profundidad. Y si son responsables, la tendrán que pagar. Esto no cabe duda, esto es lo que se entiende. Pero me parece bien que la justicia funcione de la manera que lo está haciendo. Porque parte del kirchnerismo, bueno, Cristina se victimiza, dice, vienen por mí, la persecución política, me quieren meter presa, el otro día en el acto en tribunales, pero bueno, está preso el hombre que era el íntimo amigo de Néstor Kirchner y además tiene denuncias que tiene que investigar la justicia. Si a mí las denuncias que me hicieron, pero Bin Laden era un nene pecho a lo mío, cuando me atacaban, por los diarios, por todos lados. Y yo me la banqué y me investigaron todo y nunca pudieron hacer nada de lo que pretendía hacer porque yo nunca hice nada que no correspondía. Así que ellos tuvieron 12 años en el gobierno y si cometieron errores, lo tienen que pagar. Ellos o cualquiera que sea. ¿No es cierto? Así que en ese sentido, que la justicia actúe me parece que es parte importante para la sociedad, ¿no? Lleno, una última pregunta para Moyano. Sí, la semana pasada hubo 2 cierres de paritarias, ¿no? Bancarios alrededor del 35%, aceiteros 38%. ¿En cuánto piensa Camioneros que hay que cerrar la paritaria? Y por otro lado, si es semestral o si es anual, porque algunos gremios están pensando o ya cerrando acuerdos semestrales. No, nosotros cerramos anualmente. Justamente en mayo empezamos a discutir. Vamos a hacer la evaluación del año y ahí pediremos el porcentaje que corresponda para que no se vea perjudicado el poder adquisitivo del salario del trabajador, ¿no? La CGT tiene un observatorio de datos también que mide la inflación. ¿Cuánto le está dando eso para este año? 37, 38. Para usted la inflación va a ser 37%. Sí, eso es lo que tenemos en los estudios que hacemos nosotros. Lo que les está dando. Sí. Sí. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la inflación se toma... Ahora, las paritarias están cerrando alrededor del 30, digamos. O sea que este va a ser un año de caída del poder adquisitivo. Algunas un poco más, sí. Porque también hay que tener en cuenta cuáles son los salarios, porque a veces dice uno, cerraron con el 40%, pero tienen salario de 6.000 pesos, 6.000 y pico de pesos. Hay que ver el salario que tiene para ver que el porcentaje que reclaman o que logran está acorde para mantener el poder adquisitivo. Pero yo creo que va a andar alrededor de eso. Y vamos a tomarlo, ¿no es cierto?, cuando empezó la última partida hasta que finalizó, que es el mes de abril que finaliza, ¿no? Es decir que todavía no cerraron la paritaria de... No, empezamos la semana que viene, claro, el mes que viene. Bueno, o sea que está pegando los precios nuevos los salarios todavía viejos. Y además hay que tener en cuenta una cosa, se toman una cantidad importante de productos para fijar la inflación. Pero el trabajador lo que más utiliza, el 80% de su salario, lo utiliza en comida. Y la comida siempre aumenta un poco más que el resto de los ¿Cuál es el cambio que usted elogia respecto al gobierno anterior que ha hecho Macri? Desde el punto de vista económico, digo. Desde el punto de vista de la política económica. ¿Cree que se ha hecho algo bien respecto a lo que se hacía antes? No se ve mucho cambio. Por ahora no se ve. Usted era muy crítico también de la economía de los últimos años del kirchnerismo. Sí, totalmente. Por ahora no se ve. Si dijeron, bueno, logramos, qué sé yo, crear más puestos de trabajo, logramos frenar, pero por ahora no se ve nada. Esto no es que uno no tenga en cuenta que son apenas 4 meses y pico, pero esta es la realidad. No se ve cuál es lo que ha mejorado. No se ve, por ahora no se ve nada. No sé, para algunos sectores a lo mejor, para el sector financiero y eso, este pago de los fondos buitre y todo ese tipo a lo mejor lo ha favorecido. Que yo creo que era el mal menor eso, no es que no esté en desacuerdo o esté de acuerdo. Creo que era el mal menor haber pagado. ¿Cuánto tiempo cree que, se le puede dar a un gobierno que está llegando para que reactive la economía? Usted dijo que no descartaba que en mayo pueda haber un paro nacional. No, porque tenía esa declaración. Si lo hubiera dicho lo digo. Sí. Pero no fue así. No, ¿cree que ahora todavía no hay plazos? Lo que se está discutiendo hoy es el gobierno apuesta a que se reactiva la economía la segunda mitad del año. El tema no son los plazos, el tema no son los meses. Uno puede decir, el tema es que si uno ve que la economía va mejorando, si uno ve, ¿no es cierto?, datos precisos, entonces uno va desapareciendo la intención esa. Ahora, si ve que no mejora nada, que estamos iguales o peor, evidentemente se van acumulando reclamos que no dan respuesta y bueno,
ahí puede producir una decisión. Pero por ahora nosotros tenemos que ser muy claros. Vamos a analizar todas las medidas que se puedan tomar. Si es necesario lo vamos a hacer y si no, tendremos que hacer esa evaluación, ¿no?, en el momento preciso. Hugo Moyano, gracias. ¿Qué le pareció el plan de primer empleo de Macri? ¿Cree que es suficiente? Mire, ¿Está a favor? Digamos, esto de grabar cargas patronales para si contratan empleo. Vamos a ver el resultado que da, sí. porque los anuncios, veo cómo son. Los anuncios son a veces grandilocuentes, parece, y después no dan resultado. Vamos a ver el resultado que dio. Porque por más que se diga, se va a dar esta facilidad para tomar y no hay trabajo, no existe eso de ¿Usted cree que es un plan para cuando la economía está reactivándose, no en este momento? Hay que esperar los resultados, ¿no es cierto? Y después cuando se vean los resultados uno podrá dar la opinión, pero así antes de eso no se puede dar porque no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Moyano, gracias por haber estado esta noche en Plan.